Ruth capítulo 4. Ruth capítulo 4. Versículo 17, dice así, Ruth 4, 17. Y le dieron nombre a las vecinas, diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrón, Esrón engendró a Ram, y Ram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Nazón, y Nazón engendró a Salmón. Salmón engendró a Boz, y Boz engendró a Obed. Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Pueden tomar asiento. La semana pasada, entonces, nosotros vimos cómo un pariente del que no sabemos el nombre fue confrontado con su obligación moral, de nuevo una obligación moral, para casarse con Ruth. Y enfatizamos este hecho de que fue una obligación moral y no una legal, porque de haberse tratado de la obligación legal que nosotros tenemos en Deuteronomio 25, a este fulano, como vimos que se le llamó, no le hubiera sido tan fácil decir que no, simplemente. La ley exigía que el que decía que no se exponía a una humillación pública. Era una humillación. Estamos hablando de que en una sociedad patriarcal a una mujer viuda se le estaba dando el derecho de ir y acudir a los ancianos y decir, este hombre no quiere casarse conmigo para levantar descendencia. Y si aún así él se negaba, ¿qué le pasaba? Esta mujer le podía quitar el zapato, tirárselo y escupirle en el rostro. Y además ese hombre se iba a ganar un apodo, la casa del descalzado. O sea, las consecuencias eran serias. Podía decir que no, pero sabía lo que se tenía. Pero este no era el caso, porque este pariente dijo que no y no sufrió todas esas consecuencias. Era una obligación moral en la cual se esperaba que la familia llegara al rescate. Pero la inteligente negociación de Boz lo pone contra la espada y la pared a este hombre, de manera que él sabe que o era escoger tanto las tierras como casarse con Ruth o ninguna de las dos. Y así entonces es como, llegando a ese punto culminante en qué iba a resolver este pariente, nosotros llegamos a la conclusión con Ruth y Boz finalmente casándose. Y no puedo terminar esta serie de Ruth sin realmente agradecer primero al Señor por la oportunidad de haberla predicado. Han sido muy positivos los comentarios que muchos me han hecho sobre los diversos temas que se han tratado. Y esto no tanto obviamente por mi persona, sino porque el Señor sigue mostrando un cuidado por este lugar, para que siempre haya predicación de la palabra. Y creo que en Ruth nosotros hemos sido grandemente edificados. En particular, el Señor lo sabe, aunque los sermones fueron escritos para toda la congregación, sí hubo algunos pasajes o énfasis en el punto que era pensado en algunas hermanas acá. Y fue para mí un gozo saber que estas hermanas que se acercaron y me dijeron que habían sido edificadas, me llenó de gozo. En particular, ¿a qué me estoy refiriendo? A esa labor de muchas que no está siendo reconocida, pero que, como vos le dijo a Ruth, el Señor lo sabe y va a ser recompensado. Pero también una de estas señoras me había dicho, es que de veras, ¿cómo veía uno este libro como una telenovela? Y es que, hermanos, yo creo que muchos hemos cometido esa injusticia con este libro, donde uno hace una reducción a tal punto en que uno ve Ruth como la historia de una mujer joven extranjera que llega a trabajar a otro país y ahí conoce al hombre rico e influyente, que al final pasa de ser la sierva a ser la esposa.
Que eso sí, uno se lo cuentan así, no se distingue mucho de las novelas como las conocemos en nuestros días. Sé que es un mal ejemplo y hasta me pregunté si debía decirlo, pero algunos recordarán los María Algo que siempre habían con Thalía, ¿verdad? Si usted vio una, aunque espero que no haya visto ninguna, usted vio todas las demás, eran la misma historia siempre, y algo como esto. Como señalé, hermanos, hay una historia de amor, pero el libro de Ruth es mucho más que eso. Sí, cómo esta pareja llega a casarse, hay que rescatarlo, pero el libro no empezó diciendo, esta es la historia de Ruth, la mujer moabita que recibió una familia en Belén. Así no empieza este libro. Si tuviéramos que señalar el hilo conductor de toda esta historia, ¿cuál es ese hilo conductor? Es la tragedia de Noemí. Esa es lo que une toda la historia. Cómo esta mujer pasó de estar vacía y desamparada a una restauración completa de parte de Jehová, a plenitud y compañía. Esa es el argumento que se va desarrollando. Pero por supuesto que yo no dejé pasar la oportunidad para mencionar algunos principios para aquellos que anhelan una relación seria con miras al matrimonio. O sea, las mujeres recordarán bien cómo aún dentro del marco de la virtud y el decoro hay una forma de ponerse en el camino para ese hombre que le está costando, y hay que ayudarlo a que proponga, a que haga la propuesta. Y creo que también para los varones debería ser bastante evidente la forma en que Boaz hizo las cosas. Pero para ser justos también vamos a rescatar un punto extra, y fue la negociación de Boaz. Boaz fue muy inteligente. Él pudo haber empezado la negociación diciendo, fulano, ¿no ha considerado usted a Ruth la mujer virtuosa? Ya vio qué trabajadora que es, la fuerza que tiene esa mujer, cómo levanta cargas y todo, y cómo ha cuidado y ha sido fiel a las palabras que le dijo a Noemí. ¿No ha considerado que sería una gran candidata para esposa y que además de aceptar eso, usted también tendría derecho a las tierras de Elimelech, Malón y Kelión? Él pudo haberlo presentado de esa manera, pero Boaz era muy avispado. Quizás por eso él había adquirido también esa fama que tenía y esa riqueza, porque era muy hábil para los negocios. Y yo no estoy diciendo que esto fue una astucia para engañar, porque Boaz hizo todo legalmente. Él convocó a los ancianos para que llegaran. Todo siempre fue hecho según las leyes. Pero esta sagacidad y esta astucia fue para cumplir lo que él le había dicho a Ruth. Él le dijo, si él no quiere redimir, vive Jehová, que yo lo haré. No fue que Boaz usara su astucia para conseguir un mero placer terrenal con Ruth. Para eso ya había tenido la oportunidad cuando se encontraron en la parte de donde estaba la cosecha. No fue para eso que la amplió, sino para qué, sino para cumplir lo que él había prometido. En resumen, hermanos, esto no solamente, o varones principalmente, no se trata solamente de los sentimientos, hay que usar la cabeza. Se requiere de inteligencia y de sabiduría para cumplir aquello que prometemos a la mujer que amamos. Pero nosotros fuimos más allá de esta boda. Vimos que no solamente la boda nos retrataba a nosotros esta redención de Boaz al casarse con Ruth, la extranjera, sino que también el niño que nació, cómo se nos describió. Veamos de nuevo el versículo 15 en el capítulo 4, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez. Este niño que nació a Noemí fue un redentor para ella. Pero ¿cuál es el propósito de nosotros esta noche con esta genealogía que se nos presenta al final? Es que claramente, mejor que Boaz para Ruth y mejor que Obed para Noemí, es el Señor Jesucristo para su pueblo. Y es lo que vamos a considerar esta noche. Que oremos.
Padre, hoy llegamos a la conclusión de el estudio de este libro y te agradecemos por tu bondad para que esta historia llegara a nosotros hasta este día y poder contemplar tu fidelidad en las diversas áreas de la vida, pero principalmente en cómo tú proveíste un redentor para tu pueblo, porque esta genealogía, Señor, nos lleva directamente a nuestro Señor Jesucristo, y es lo que queremos estudiar esta noche, y que nos admiremos de la genealogía que vamos a contemplar, y que, Padre, nosotros entonces no nos avergoncemos de ser incluidos en la gran familia tuya. Esto lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Básicamente esta noche lo que tenemos son 2 puntos. El primero es muy breve y son unas consideraciones sobre esta genealogía. Y el segundo punto, y lo que va a tomar prácticamente el resto de esta noche, es la genealogía como tal. Y vamos a primero a tener unas consideraciones sobre nuestra genealogía terrenalmente hablando, es decir, nuestro apellido, en el caso Ronnie Fallas Muñoz, sobre nuestras familias terrenalmente hablando, y comparar entonces con la genealogía que nosotros tenemos para nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en primer lugar, tenemos esta genealogía con la cual cierra Ruth, de los versículos 18 al 22. Hay quienes han querido afirmar que esta genealogía no es parte del libro de Ruth, sino que fue agregado tiempo después. No obstante, aunque uno entiende que el versículo 17 podía haber sido un final para el libro, es decir, este es padre de Isaí, padre de David, y decir, ahí está bien, ahí termina el libro, nosotros vemos que esta genealogía no viene a romper la unidad del libro de Ruth, sino que viene a confirmarla, y que por lo tanto fue escrito de esta manera desde un inicio. Hay 2 consideraciones, por ejemplo, numéricas que nos ayudan. En el versículo 15, ¿cómo se nos describe a Ruth? Se nos describe que ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y cuando uno va a la genealogía al final, resulta que Boz es el 7º desde Fares. Es decir, la mujer más valiosa que 7 hijos se estaba casando con el descendiente 7 desde Fares. Yo no estoy asignando ningún valor simbólico, simplemente estoy diciendo o mostrando la habilidad del escritor en el uso de los números que él da. Este es un caso. Y el otro, que llama todavía más la atención, es la cantidad de generaciones que se nos presentan. Si nosotros empezamos a contar desde Fares hasta llegar a David, nosotros vamos a contar 10 generaciones. ¿Cómo inicia el libro? El libro inicia contándonos de una familia que se fue a vivir 10 años a una tierra extranjera, o mejor dicho, pasar 10 malos años en tierra extranjera. Entonces vemos que él inicia contándonos sobre 10 años de una familia y termina contándonos sobre 10 generaciones. De nuevo, es el uso consistente, simplemente, no algo que vamos a sacar ahí un simbolismo, pero sobre todo, y lo que nos hace ver la importancia de esta genealogía al final es justamente por las palabras que describen a esta familia. ¿Cómo se nos describe esta familia al inicio del libro? Versículo 1 del capítulo 1. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar a los campos de Moab, él, su mujer y 2 hijos suyos. Es decir, si nosotros quitamos esta referencia, vean que ni siquiera se nos dice el nombre de las personas, lo que se destaca aquí es de dónde eran, de Belén de Judá. Si nosotros seguimos el desarrollo de la historia, ¿qué relevancia tiene que hayan sido de Belén de Judá, aparte de ser una referencia geográfica? Los lectores pudieron haber dicho al final, bueno, lo que tenemos aquí es la historia de una familia particular de Belén y que tiene que ver con ellos, pero eso no es lo que el escritor tiene en mente, porque al final él está cerrando ¿con quién? Con David. ¿Y quién fue David? El rey de Israel.
lo que en un principio parecía una historia local, realmente tenía que ver con todo Israel. Y mejor dicho, tenía que ver con cada persona que ha existido, porque esta no es cualquier genealogía. De hecho, en 1 Samuel capítulo 17, versículo 12, si quieren anotan la referencia nada más, 1 Samuel 17, versículo 12, estas son las palabras que describen a David. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá. Es decir, ¿cuál es la conclusión de toda persona que leía esto? No, aquí se nos está hablando de los propios bisabuelos del rey de Israel. Esta historia tiene que ver con todos, porque es el mismo lugar de Belén de Judá. Estamos hablando del mismo Isaí, del mismo David. Entonces no está de más decir que esta genealogía y en general este final que liga a Boz y a Ruth con David como una prueba más de su historicidad o una prueba de que es histórico. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel no hubiera aceptado un cuento, una leyenda o un mito que ponía al rey de Israel vinculado con una mujer extranjera, y no cualquier mujer extranjera, con una moabita. Si esto como historia es aceptada, entonces tiene todo sentido. Los israelitas están diciendo, en efecto, nuestro rey David tiene un pasado extranjero. Y no es casualidad que nosotros cada vez, y esto ya nos lleva ahora sí al punto sobre las genealogías, no es ninguna casualidad que nosotros cada vez que hablemos de Ruth, prácticamente tengamos que ponerle el calificativo a la par. Hablamos de Ruth, la moabita. ¿Por qué? En este mismo libro, casi la mitad de las veces que se habla de Ruth, se habla de Ruth, la moabita. De hecho, eso fue parte de la inteligencia, aunque vemos que ese trato despectivo fue cambiando, obviamente, conforme avanzó el libro, pero fue un detalle que Boz no dejó pasar. Él le dijo bien al pariente, sabiendo que era un tipo que se preocupaba mucho por las cosas de esta vida. Ruth, la moabita. Así se lo dijo. Tuvo que recordárselo. Era un hombre que no valía la pena ni saber quién era. Se preocupaba por esa reputación. Le recuerdo. ¿Quién es esa esposa? Esa futura esposa sería una moabita. Y todo lo que ello conllevaba sobre este pueblo. Y ha sido la tónica en esta serie, desde que nosotros empezamos, cuando ha sido el momento, a hablar del significado de los nombres, del significado de un linaje. Por ejemplo, con Malón y Kelión, vimos que el autor no nos lleva más allá sobre el significado de sus nombres, pero sí nos recuerda que realmente estas personas se tomaban muy en serio las circunstancias bajo las cuales tenían que ponerle el nombre a los hijos. No sabemos si fue durante un ataque de un pueblo enemigo y que Elimelech dijo, ay, aquí nacen mis hijos, muerte y destrucción, en una época en que estaban llegando, ¿verdad?, a atacarlos, o que los chiquitos, más bien en un sentido figurado, están diciendo, estos sobrevivieron a la muerte y destrucción que vino al pueblo. Pero el asunto es que así se llamaban y solamente podemos hacer conjeturas. Es en el caso de Noemí que nosotros sí vemos una aplicación del significado del nombre. ¿Por qué? Porque ella misma va a decir, ¿qué va? Mi nombre es una contradicción a lo que yo estoy viviendo. ¿Placentera? ¿Qué va? Si me van a llamar a mí por un nombre, llámenme amargura, porque eso es lo que soy. Ella entendía el peso de llevar un nombre que estaba haciendo en ese momento una contradicción a lo que estaba viviendo, no era su experiencia. También vimos sobre el linaje y la descendencia. ¿Cuál era el propósito de este matrimonio? Era levantarle descendencia al muerto, al difunto. ¿Quién era? Malón. Pero como vimos, eso no consistía en ponerle Malón al niño que nació, porque como vemos se llamó Obed. Pero había un aspecto legal y para el pueblo que en Obed ellos iban a decir, ese es Malón, ese es un heredero de Malón, legalmente. Había una forma en la cual
ese niño no se veía como de voz, sino como de malón. Y como puse el ejemplo en el caso del español, a veces los apellidos terminados en EZ, que significan como el hijo de, nos dan como una idea de que los pueblos de alguna manera siempre han querido preservar el nombre en sus hijos. Por eso nosotros llevamos apellidos también. El Fernández, hijo de Fernando. Y así por el estilo. Y en otros países es algo similar. Pero si nosotros somos francos, ¿cuántas personas hemos conocido incluso con nuestros apellidos que no tienen nada que ver con nosotros? Yo he conocido un montón de fallas que no son las fallas de el Bajo de los Rodríguez de Tibás. No sé, somos unos fallas de allá por, no sé, Acosta, Pérez de León, por decir algo. Aunque sí, justamente esos son lugares donde hay unos fallas también. Ya sabemos que no nos distinguen tanto. Hay apellidos que son tan comunes. Cuando estaba investigando, apellidos como Rodríguez, Vargas, Jiménez, son apellidos muy comunes. Igual pasa con los nombres. María, Juan, son los que más aparecen en el registro. A veces parece que no nos distingue tanto. Aquí mismo en esta iglesia tenemos el caso con los López. Tenemos dos familias López que vienen de Nicaragua y que no son familia entre sí. Tenemos los López que vienen de El Salvador y tenemos unos López que vienen desde Colombia. Tres países, cuatro familias, todas López. Y no tienen relación. Parece como que ese nombre que nosotros llevamos ya no nos distingue tanto. ¿Cuántos de nosotros hemos buscado qué significa nuestro nombre o nuestro apellido? Antes en San José, yo creo que prácticamente el internet ya mató eso, pero antes había un señor con una computadora que se ponía, quiere saber el significado de su nombre, el significado de su apellido, usted le daba algún dinero. Y entonces lo imprimía bonito, ¿verdad? El origen, con escudo de armas, cómo se distribuyó, y uno, soy español, ¿verdad? Es algo como eso. O sea, es que hay como una especie de como que uno quiere ligarse con un nombre que tenga una reputación, un nombre, y uno lo defiende. Ven un bebé, que esos ojitos azules, y uno, ¿verdad? Nada. Es que por lado de ahí hay uno que es mitad sueco y no sé qué, de ahí los heredó. Es así, nosotros queremos ligarnos con personas que tengan una cierta reputación o una ascendencia que demuestre como una grandeza. ¿Por qué es que quiero llegar? ¿Por qué es que cuento todo esto? ¿A qué quiero llegar? Hermanos, es que nosotros no queremos ser identificados como el fulano del capítulo 4. No, un momentito, yo no soy cualquier fulano. Yo soy nombre y apellidos. Y mi papá es tal y tal. Y mi mamá es tal y tal. Y son los Fallas de tal lado, son los Muñozes de tal lado. No me confunda con los Fallas de, si ha escuchado cosas malas de por... No, son los Fallas de allá. Hay una reputación que ligamos a nuestro nombre y apellido que queremos defender. ¿Por qué? Porque nosotros no andamos divulgando los detalles que sabemos que pueden traer una mala fama. Por poner un ejemplo, ¿cuántos de nosotros, si tuviéramos un abuelo o un bisabuelo alemán, diríamos que ese bisabuelo justamente llegó a un país como Costa Rica porque estaba escapando de la justicia, porque él había sido un nazi que participó en la matanza de muchas personas? Eso no es algo que usted se lo cuenta a cada persona que se toparía. Si vieras que mi abuelo llegó aquí porque estaba huyendo de la justicia, un alemán que mató muchas personas. Eso no lo contamos. ¿Qué vendría a la mente humana si tan solo por un momento alojara la idea, sin conocer la historia de Jesucristo, que se le dijera, el Hijo de Dios tomará forma humana? ¿Y qué se imagina uno? El Dios omnipotente, creador, nacerá de forma humana. Tiene que nacer en cuna de oro, tiene que nacer de la mejor familia, tiene que nacer de un reino que posea todas las extensiones de tierra, había así por haber. Tiene que ser una familia poderosa y de gran nombre. Y con
cuando uno ve la situación en la que nació nuestro Señor Jesucristo, que se describe al Rey de Reyes tomando forma de siervo, la respuesta a cada situación es no, así no nació. Contra todo pronóstico para la mente humana, pero en total cumplimiento de las profecías, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo queda trazado en un árbol familiar que pocos, terrenalmente hablando, hubieran querido compartir. Aquí en Ruth, en estos versículos finales, imaginémonos como un cuadro familiar. Ahí lo que tenemos son 10 generaciones. Pero vamos a Mateo capítulo 1, que es también el único lugar en el Nuevo Testamento donde tenemos una referencia a Ruth. Mateo capítulo 1. Es el único lugar en el Nuevo Testamento donde se nos muestra a Ruth y es también una genealogía. Es como que en Ruth tenemos ese cuadro pequeño, pero Mateo viene y años después dice, bueno, vamos a actualizar la fotografía familiar y vamos a hacer una más grande. Como cada año aquí nosotros tomamos la foto de la iglesia, bueno, vamos a actualizarla y vamos a tener una más grande, donde sí vamos a tener a todas las generaciones. Mateo 1, versículo 1. Por eso fue que les pedí el favor de por lo menos leer Génesis 19 y Génesis 38. ¿Por qué? Porque, hermanos, predicar esta genealogía sería predicar todo Génesis, parte de Jueces, Ruth de nuevo, primero de Samuel, segundo de Samuel, primero de Reyes, segundo de Reyes, primero de Crónicas, segundo de Crónicas, y aún nos faltaría para conocer la historia de cada persona acá. Obviamente no nos va a dar tiempo para hacer algo como eso, si no queremos un breve resumen, pero por lo menos quería que en mente tuvieran esas dos historias para considerar fuertemente el tipo de personas que componen la familia de la cual vino nuestro Señor. Y así empieza. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y alguien escucha eso y dice, wow, el rey más prominente de toda la tierra de Israel y el llamado padre de la fe, David y Abraham. No, pero Cristo viene de una gran familia. Pero uno va y empieza a leer con más detenimiento y empieza a recordar, pero un momento. Hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. ¿No fue este Abraham el que mintió 2 veces porque tuvo miedo de que le quitaran la vida por causa de Sara? Sí, fue él. Ay, le llaman el padre de la fe, sí. Por él es que se dio la promesa, en ti serán benditas todas las demás naciones. Y eso nos lleva a Isaac. Isaac también, seguro también escuchó el ejemplo de su padre, y él también llegó a mentir, diciendo, esta no es mi esposa, es mi hermana, por temor de su vida. Isaac a Jacob. Jacob, el engañador. Es que era un maestro del engaño. Engañó a su hermano, se quedó con la primogenitura. Engañó a su padre y se quedó con la bendición. Era tan bueno engañando que engañó a alguien como Labán, porque Labán también era un mentiroso, pero Jacob era más. Y también le engañó y se salió con las suyas. Sí, Jacob, al que también llamamos Israel. Y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar. ¿Por qué se nos menciona Judá? Pero Judá no era el primogénito. Sí, exacto, no era el primogénito, porque el primogénito Rubén tuvo relaciones con la concubina de su papá y perdió el derecho. Y tenemos a Judá. Judá engendró
de Tamar. Pero un momento, ¿qué fue lo que leímos en Génesis 19? Judá no se casó con Tamar. ¿Tamar quién era? Era la esposa del hijo mayor. ¿Por qué termina diciendo aquí Mateo que Judá engendró de Tamar? Porque Tamar se disfrazó de prostituta para engañar a Judá. Y uno podría decir que bárbara Tamar. ¿Y qué de Judá que no lo pensó 2 veces para fornicar? Ah, mira, una prostituta, vayamos. Y tiempo después, concibiendo de su nuera. Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara. Fares a Esrom. Lo que llama la atención es como de esta relación nace una familia que iba a ser importante. Porque eso es lo que nos hace entender la bendición que le estaban dando a la familia de Boaz y Ruth. Sea tu casa como la de Fares. Esa casa llegó a ser importante, y mucho más cuando vemos la relación de que Boaz era de ese linaje también, de Fares. De esa relación nació una casa importante en Israel. Y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, y Aminadab a Nazón, y Nazón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Boaz. Y uno se pregunta aquí, ¿será esta la Rahab que ayudó a los espías? Es una buena pregunta. La mayoría nos inclinamos a pensar que sí. Y entonces uno debería decir, ¿pero qué está pasando acá? Por un lado tenemos a Tamar, que se disfrazó de prostituta, y por otro lado tenemos a Rahab, que no tenía que disfrazarse porque ella era una prostituta. Ese era su oficio. Y entonces estamos hablando que Boaz, esa familia que iba a ser importante, ese hombre rico e influyente, tenía por madre a una que fue una ramera. ¿Y él? ¿Con quién se estaba casando? Con Ruth, la moabita. ¿Cuántas veces hemos recordado la historia de los moabitas? Génesis 19. Es que ya no quedan hombres. ¿Qué hacemos? Y pues démosle de tomar a papi y forniquemos con él. Y nace Moab. Si uno dice, ese fue un pasado, pero Ruth fue distinta. Sí, porque Dios la redimió. Pero ese pasado no se olvida tan fácilmente. Y de esta pareja, con esos pasados tan particulares, Boaz y Ruth, ¿quién nace? Nace Obed. Parece que en Obed la cosa empieza a mejorar. Se nos describe como ese redentor para Noemí. Y luego se nos dice que Obed engendró a Isaí. Isaí, el padre de David. Pero este Isaí, cuando llegó la hora de la hora, él descartó a su hijo David como alguien digno para tomar el trono. Pero es que no le quedan unos hijos. Sí, que quedas allá, el pastor de las ovejas, David. Él, como nosotros, muchas veces juzgó por las apariencias. Ese era Isaí. ¿Y a quién engendró? Al rey David. Al rey que es el referente de todo otro reinado en Israel. ¿Usted quiere saber cuán bueno fue un reinado en Israel? Pues lea los primeros versículos de ese reinado y usted se va a encontrar por lo general con esto. E hizo como David su padre, o no hizo como David su padre. Ese reinado de David fue una referencia para todos los demás. Pero así de grande, Mateo quiere que no olvidemos algo. Y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Urías, el heteo, otro extranjero. Sí, así como recordamos la grandeza del reino de David, nosotros también recordamos ese pecado, algo que inició por una mirada ociosa.
No voy a hacer lo que es mi deber, salir a la guerra, me voy a quedar en casa a pasear por el terrado. ¿Y cuáles son las consecuencias finales? Adulterio, mentira, asesinato. Y de esa mujer que tomó de forma pecaminosa, se nos dice que engendró a Salomón. Y uno diría, Salomón, pero Salomón, el hombre más sabio que ha existido. ¿Qué Salomón más bueno pidiendo sabiduría y no riqueza? Pero lo vemos igual al final, que esa sabiduría no le bastó para desviar su corazón tras pecados sexuales y tomando para sí muchas esposas. Parece que el linaje real, ya que estamos hablando de reyes, pero parece que este linaje de la realeza no es tan distinto a sus ancestros. El rey David engendró a Salomón, de la que fue la mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam. Y tenemos a Roboam. Roboam, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a escuchar el consejo sabio de los que estuvieron con tu padre? ¿Un consejo sensato? ¿O vas a escuchar los disparates que le están diciendo sus amigos jóvenes? Ya sabemos lo que pasó. El reino fue dividido. Y de ahí en adelante lo que nosotros tenemos son reyes que por un lado podemos alabar algo y por otro lado algo le podemos reprochar a la vez. Y hay reyes a los cuales no hay nada que alabarles, porque la única razón por la cual uno puede decir que sus reyes estuvieron con vida fue porque Jehová no iba a faltar a su promesa. Solamente por eso. Roboam a Abías, Abías a Asa, Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram y Joram a Usías. Usías hace bien al principio, pero que llega un momento y se nos dice que se fortalece su corazón y va a hacer algo que a él no le correspondía, sino que era oficio de los sacerdotes. Y Jehová lo castigó a él mismo y murió leproso. Usías engendró a Jotán, Jotán a Acaz y Acaz a Ezequías. Ezequías, otro rey que uno puede decir, qué gran rey. Ezequías, que es más fácil que pase y su vida se extiende por un tiempo más. Pero pasado el tiempo, llegan los de Babilonia y nada ocultó, todo se los mostró. Si vengan, esta es mi grandeza. Jehová le dice, este pueblo será entregado por lo que hiciste. Bueno, por lo menos no va a suceder en mis días. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón. Estos son reyes que estuvieron con vida porque Jehová lo quiso. Porque su maldad, Manasés entregando a su hijo al fuego, adorando a Sera, a Moloc, y se nos dice a todo el ejército de las estrellas. Era un idólatra, se dio a las adivinaciones, agorero. Y fue tanta la maldad que las generaciones siguientes todavía se nos dice, y esto sucedía por causa del pecado de Manasés. Y llegó su hijo Amón, que siguió su ejemplo, pero los siervos dijeron, ya no más, y lo mataron. Ahí mismo en la casa. ¿Y quién es engendrado de Amón? Josías. Los que lo recuerdan, Josías el reformador, de quien predicamos. Pero ¿cómo muere este rey a pesar de todas esas reformas? Le dice el rey que estaba en la batalla, no vengas a la lucha, Jehová me ha dicho que ataque a este pueblo, no te opongas a Jehová. Y Josías no hizo caso y murió. Y murió por obstinado. Fue obediente a la palabra de Jehová, pero en un momento de rebeldía la pagó con su vida. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Y aquí vemos Jehová cumpliendo su palabra. Ustedes serán entregados en efecto. Aquí están siendo entregados, deportados a Babilonia.
¿Y qué pasó con los reinados, la grandeza? Después de este momento, por más intentos que hubo por restaurar, el pueblo de Israel no llegó a tener el mismo poder que tuvo en su momento. No pudieron restaurar esa grandeza. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel a Zorobabel, Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliakim, Eliakim a Azor, Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim, y Akim a Eliud, Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Y llegamos hasta José y María. ¿Quién le iba a creer a José que él venía de un linaje real? Mi papá, bueno, mi tatarabuelo fue el rey David. ¿Y qué es usted? Un carpintero. Eso es lo que queda. José, ¿y por qué su esposa está embarazada y usted todavía no se ha casado? Jesús llegaría a ser conocido como un bastardo tras de eso. No solamente fue que nació de un linaje que ya, si fue grande, eso fue muchos años atrás. No bastó que naciera en un pesebre, es que iba a ser conocido como el bastardo, el hijo del carpintero. Ese era Dios tomando forma de siervo. Esta genealogía creo que viene a ilustrar muy bien lo que va a ser su ministerio. ¿Qué le dice el ángel a José? Versículo 20. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas en recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y así es, Jesús, siendo el Rey de Reyes, fue mejor que David. No vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por los muchos. Porque uno de los títulos preferidos para él, ¿cuál fue? El amigo de pecadores. Esta es mi familia, dice Cristo, y no me avergüenzo de llamarme Señor de ellos. Y esto puede servir de buena noticia para muchos, porque el primer requisito para ser de esta familia, todos lo cumplimos, porque todos nacemos como personas como estas: fornicarios, adúlteros, ladrones, engañadores, mentirosos, codiciosos, lascivos. Segundo requisito es el que nos pone un muro, porque es necesario nacer de nuevo. Es una gran noticia, pero a la vez pone una barrera imposible. Y esta noche lo único que puedo decir es la misma respuesta que Cristo le dio a Nicodemo: cree en la obra redentora del Señor y tendrás vida eterna. A esta familia solo se puede llegar por adopción, pero Cristo ha dicho: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Hermanos, ¿de qué importa nuestra identidad con la que nacemos? Esta nueva identidad nos permite cantar: mis pecados pasados Jesús los borró. Y con esto llegamos a nuestra aplicación. La aplicación es clara, o espero que vaya a ser clara. Jesús no se avergonzó de escoger a sujetos como estos para que fueran su linaje. Siendo el Rey soberano, Él pudo haber escogido una sucesión distinta de personas, pero fue esto lo que le agradó. Él dijo:
esta va a ser mi familia. Sé que me van a tratar del bastardo, el hijo de José. ¿Por qué nos avergonzamos nosotros entonces de llevar su nombre y de proclamarlo? Hermanos, es que ya no hay necesidad de apariencias. ¿Qué apariencias vamos a tener? Recordemos el tipo de personas que conforman a esta familia. Porque si usted ha sido adoptado en esta familia, usted puede decir con toda confianza: si yo fui un pecador como esos que están acá, eso fue mi vida, pero yo ahora he sido redimido. No tomemos a la ligera las palabras de Cristo, que Él dice que todo aquel que le negare delante de los hombres, Él también le negará. Porque si Cristo ha salvado a pecadores como usted y como yo, y fue conocido como el amigo de pecadores, ¿por qué no somos conocidos nosotros de esa manera? Y no me malinterpreten, hay una gran diferencia entre hacer amistad con el mundo y ser un amigo de pecadores. Pero es que nosotros rápidamente nos comportamos como los fariseos. Es que yo no soy como ese pecador de allá. Uy, vean lo que anda. Pero eres ese pecador. Y si no fuera por la gracia de Dios, usted sería peor que ese pecador. De nuevo, olvidemos nuestra identidad con la que nacemos, porque eso no contará en el día final. Porque en el día final, si a usted le preguntaran, o si a mí me preguntaran, no va a servir que yo diga: sí, yo soy Ronnie Fallas. Eso no importa. Eso no vale de nada. Eso no me salvará. Lo que vale decir es: yo soy nadie. Pero hallé consuelo en las palabras que dicen: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mi vida pasada no importa, pero Jesús me transformó para vivir una vida agradable a Él. Y sin Él, lo único que merezco es castigo eterno. Eso es lo que todo hijo de Él va a responder. Si esa fuera la pregunta, ¿quién es usted? Usted puede vivir esta vida tratando de forjarse una fama, un nombre terrenal, y esforzarse mucho y al final de cuentas ser olvidado como este fulano. O usted puede vivir esta vida rendida a los pies de este Hijo con H mayúscula, que nació para traer nueva vida a las almas y restaurarlas y sustentarlas de manera que toda una eternidad no bastará para conocerlo a Él. Oremos. Oh Padre, que fácilmente nos aferramos a cosas sin valor en esta vida, como un nombre, un apellido, una fama terrenal, y olvidamos el ejemplo que has dado, del cual viene de la misma familia de la cual quisiste que fueras conocido. Has venido a rescatar pecadores. Oh Padre, que no lo olvidemos para seguir proclamando esta verdad a otros pecadores, para que esta familia de pecadores redimidos siga creciendo, para el día final llegar a ser esa multitud que se nos describe cantando a ti de toda lengua, nación y raza. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por el nombre que nuestro Mesías llevó, Jesús, porque Él, y ahora lo podemos decir en pasado, porque Él salvó a su pueblo de sus pecados.